Muy buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes. Soy el Padre Jack aquí en Ágape para compartir con ustedes este 17 de septiembre, domingo, una reflexión sobre las lecturas del 24º domingo de tiempo ordinario. La primera lectura viene del libro de Eclesiástico o Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a esas. El Señor se vengará con vengativo y levantará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud del Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando un hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura viene de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Y como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Y entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía:
págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión contigo? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes. En este domingo ya hay muchas cosas para reflexionar. Y bien, a pesar de que era unas palabras y pensamientos del Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiástico, Siracide, tenemos ahí unas palabras para contemplar. Y la primera frase es, piensa en tu fin y deja odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. No guardar el rencor a tu prójimo. Hay que pensar como Dios piensa. Piensa en tu fin y deja de odiar. No guardes rencor. Ese es lo que el autor de la primera lectura está ofreciendo este domingo para nosotros. Luego, en las pequeñas palabras que nos da San Pablo a los romanos, él está diciendo de que los efectos de la misión de Jesús es hacernos hijos e hijas de Dios. Estamos viviendo en el Señor y estamos muriendo en el Señor, porque somos del Señor por el bautismo. Y para llegar al bautismo requiere la fe. Y cuando estamos viviendo la fe, estamos ejerciendo lo que sería la idea de vivir el modelo de Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana, ya estaba haciendo lo que Dios Padre ha querido desde un principio, desde la creación del mundo, desde la creación de Adán y Eva, y después del pecado de desobediencia de ellos, para hacer que nosotros volviéramos a unirnos con Dios, hacernos hijos de Dios. Son los efectos de la encarnación, cuando Jesús toma nuestra condición humana. Pero eso se queda ahí para reflexionar, tanto para los romanos como para nosotros. En realidad no vemos aquí nada de lo que es el perdón, de lo que habla la primera lectura y de lo que Jesús presenta a sus discípulos en la parábola del rey misericordioso. Podríamos decir que Jesús hace de rey en la parábola es Dios. Y Dios es capaz de perdonar cualquier pecado que hay en nuestra vida. Solo quiere que nosotros también hagamos la misma cosa. No importa. Hay que perdonar de corazón.
Dos actitudes se encuentran en esta lectura. Dos actitudes, la actitud de Dios y la actitud del hombre. La actitud de Dios es perdonar sin límites y está manifestada por el rey, en la parábola. La otra actitud es la actitud del hombre que se manifiesta en el siervo que había recibido la misericordia y perdón de parte del rey, pero a su vez no fue capaz de perdonar un compañero que le debía un poquito de una deuda. Perdonar de corazón es el tema. Pero cuando vemos así la primera lectura, estamos viendo las palabras que son escritas 200 años antes de Cristo. Pero tenía una profundo concepto y entendimiento de la ley de caridad y de compasión. San Agustín diría de que la madre tiene dos hijas, justicia y compasión. Ahora bien, ¿cuál de las dos es más importante o cuál de las dos favorece a nosotros? Las dos, pues, la justicia por caridad y la compasión por la misericordia. Eso es lo que Dios ofrece a nosotros y lo que tenemos que hacer también nosotros para los demás. Así que para la salvación, los cristianos, nosotros dependemos mucho de la misericordia de Dios y el perdón de Dios obtenidos por Cristo con su muerte y resurrección. Esperamos la misericordia. Esperamos el perdón de Dios que Cristo ofrece y que hemos recibido por a causa de nuestra propia falta. Y cuando esperamos eso y suplicamos eso de Dios, tal debemos hacer la misma acción para con aquel o aquella que nos haya ofendido. Cuando rezamos nosotros el Padre Nuestro, Jesús va a decir, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los demás. Estamos diciendo a Dios entonces, no me vayas a perdonar, Señor, porque no voy a perdonar a mi prójimo. Eso es lo que estamos diciendo. Si estamos con la intención de perdonar, entonces Dios siempre nos perdona con la misma cualidad y efectividad a nosotros. Ahora bien, cuando hay situaciones en nuestra vida que hemos sido ofendidos, no estamos borrando o diciendo que el pecado de aquel contra mí, por ejemplo, para que yo lo perdone, se borra, se olvida. No se puede olvidar. ¿Por qué? Porque ahí está y hay que ver cómo se reconcilia la situación. Y siempre es bueno tener, por ejemplo, un ejemplo. Porque un ejemplo sirve de mucho entendimiento. Porque podríamos hablar sobre los mandamientos, podríamos decir de que hay que perdonar sin recompensa, sin esperar cualquier cosa para primeramente, nuestros familiares más cercanos y también los que están lejos. Pero cuando la gente nos ofende, la primera cosa que hacemos como seres humanos es guardar rencor y nos enojamos y queremos así venganza. ¿Por qué? Porque la persona me ha ofendido,
me ha hecho mi vida así, una vida intolerable. ¿Qué hago entonces? Pues bien, vamos a tomar un ejemplo. Y es muy interesante el ejemplo que les voy a proponer, porque se trata de una mujer, digamos se llama Ana. Esta señora, Ana, esta mujer sencilla, fue violada por un tipo, digamos Juan, y la violó y después se quedó ella con ese trauma y después hubo un juicio contra el muchacho y quería ponerlo así con la pena de muerte o en la cárcel para toda la vida por haber hecho tal acto contra esta mujer. ¿Qué sucede? Entonces, a pesar de ser traumatizada la mujer, le habla para que ella tenga una cierta clausura. Y ella con toda fortaleza de parte de Dios, después de unos años va a la cárcel para hablar con su asante, al que había asaltado, que había violado a ella, para decirle lo siguiente, de que ella le perdonaba y quería que él también quedara perdonado por él mismo, que se perdona porque él claramente va a estar ahí siempre arrepentido, digamos, por haber hecho eso, porque está sufriendo la justicia de haber cumplido ese crimen. Pero ella también no quiere vivir su vida como una persona que está luchando para sobrevivir. En realidad, cuando ella manifiesta este don de perdonar a él, a ella misma sobresale como una persona ya que está viviendo de nuevo, no con la estigma de ser violada como víctima, sino ahora ella es una persona que está viviendo su vida más firmemente, más como Jesús, que había perdonado a la mujer arrepentida, o en este caso como el rey que perdonó al tipo que le debía mucho, pero ese tipo hubiera también hecho lo mismo con su compañero. Muchas veces no sabemos el don que tenemos en el perdón que Dios nos da. Y si nosotros podemos ofrecer ese don como esta mujer en el ejemplo le dio a la persona en la cárcel que le había violado, ella sale como una persona victoriosa sobre la situación, y también le da la oportunidad a que el mismo pecador, el mismo que está sufriendo la justicia por haber violado ahí, también sintiera también el perdón mismo de él mismo. Es que muchas veces, hermanos, cuando estamos confesando nuestros pecados, claro, no podemos quitar de la mente nuestra historia pasada, pero sí, Dios borra todo, y tenemos que entender de que lo hace porque nos ha amado, porque nos sigue amando. Lo único es que Él quiere que nosotros compartamos ese mismo amor y compasión a los demás. Y eso es lo que estamos tratando de compartir con ustedes este domingo, de que siempre
hay oportunidades en nuestra vida de sentir claro la injusticia de parte de personas que nos están molestando y causando problemas para nosotros. ¿Y qué hacemos? Ustedes, yo creo que han tenido esas experiencias en sus familias, en sus comunidades, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagamos lo que hizo esa mujer, o hagamos lo que hace siempre Jesús, mirando solamente a la persona que también haya ofendido, que necesita el perdón, para que también sepa perdonarse a sí mismo o a sí misma. Porque cuando lo hacemos, cuando le damos ese perdón, el pecado sí está ahí. Si ellos aceptan o no, siempre es Dios que va a tratar con eso. No tenemos el derecho de hacer el juicio. Tenemos el derecho de ofrecer el amor y la misericordia. Y si no hacemos eso, no estamos viviendo nuestro propio compromiso de fe y vivencia de nuestra vida cristiana católica. Este domingo, hermanos, es un domingo de reflexión. Reflexión sobre nuestra conducta y el poder que tenemos de abrir nuestro corazón, como Dios siempre ha abierto su corazón hacia nosotros, de tal manera de no perdonar ni siquiera a su propio Hijo en la cruz, sino a dejarlo ahí diciendo a los verdugos: tu pecado no la voy a mantener contra ustedes. Padre, no queda contra ellos ese pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús es para nosotros y lo que tenemos que ser también. Nuevamente, hay muchas oportunidades que tenemos en nuestras vidas, especialmente en las familias. A veces unas vidas, familias desunidas, para unirse nuevamente, para llegar a decir: no vamos a hablar del pasado que ha causado la desunión entre nosotros. Vamos a vivir la unión con perdón, con misericordia, con amor que Dios nos ha dado. Porque así hay que tener esa compasión, esa paciencia que están ya sembradas en nosotros para compartir con los demás. Y cuando lo hacemos, hermanos, estamos dando testimonio, no solamente de nuestra fe en los misterios de Cristo para con nosotros, sino de lo que somos capaces de hacer en este mundo para que el mundo sea un mundo lleno de paz, de amor, misericordia y perdón. Así que cuando dice: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, tampoco va a tener el perdón de él. Seamos, hermanos, humildemente hijos e hijas de Dios para poder vivir el perdón, la capacidad de perdonar y la compasión que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como Pablo había dicho a los romanos, si con Él vivimos, con Él morimos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Y si somos de Cristo, somos del Padre Celestial. Y si el Padre Celestial tiene ese poder de perdonar sin mantener así lo que sería el castigo, entonces también nosotros debemos buscar formas de perdonar. Pase bien, hermanos, y recordemos, hay que tener compasión. Pasen feliz domingo.